Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre te digo, si te gustan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, el día de hoy te quiero contar sobre algo que quizás puede, causar confusión entre los usuarios de Notion, que tiene que ver específicamente con las vistas y cómo podemos reutilizar esas vistas cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos trabajar con esa misma base de datos en otro lugar de nuestro espacio de trabajo. Para que recuerdes, las vistas nos van a ayudar en las bases de datos, ¿cierto? A, por supuesto, como su nombre lo indica, visualizar la información de distintas formas. Pero vamos a ver en el ejemplo aquí para que entiendas a qué me refiero. Mira, aquí tengo una base de datos, si te das cuenta, sobre productos de supermercado. Bien, tenemos el nombre de los productos y el tipo, ¿cierto? La categoría de esos productos. Entonces, lo que ocurre es que en nuestras bases de datos podemos tener, por ejemplo, mucha información como estás viendo aquí. De hecho, yo puedo seguir cargando. Creo que aquí dice 50 registros. Vamos a ver al tiro si ponemos contar todo. Perfecto, 53 entradas, ¿cierto? O 53 productos. Entonces, nosotros necesitamos muchas veces visualizar la información de distintas formas. Por ejemplo, queremos que las se dividan, ¿cierto? Por distintas categorías, ¿cierto? Visualizar solo las frutas, solo los lácteos, etc. Y las vistas son las que están acá arriba, ¿ok? Esta que dice tabla es una vista. Si yo hago clic en esta vista, puedo cambiar el nombre de esa vista. Por ejemplo, vamos a poner aquí todos, ¿ok? Que significa que son todos los productos. Si yo hago clic, ¿cierto? Afuera, ahí está todos los productos y el icono que aparece por defecto también nos va a ayudar a identificar qué tipo de vistas estamos utilizando. En este caso es una vista de tabla, pero si nosotros hacemos una nueva vista en este más, fíjate que tenemos todas este tipo de vistas. Tenemos la vista de tablero o de Canva, la vista de gráficos, ¿cierto? La lista, el cronograma, calendario, galería y también los formularios que, si no has visto mi video, te los dejo por aquí. Te hablo, ¿cierto? Específicamente de que los formularios se comportan como una vista, pero también como un bloque. Bueno, entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, vamos a crear una nueva vista, como te decía, donde solamente quiero ver las frutas y las verduras, ¿ya? Para no trabajar directamente sobre la vista que tiene todos los datos, ¿ok? Entonces, vamos a crear una nueva vista de tipo tabla. Le vamos a colocar un nombre, va a ser por ejemplo frutas y verduras, ¿ok? Vamos a ocultar el nombre de la base de datos, ¿ok? Le vamos a dar en listo. Y aquí es donde está la magia, ¿cierto? De las vistas, que podemos trabajar con filtros, ¿cierto? Y con los orden. Vamos a filtrar, ok, vamos a filtrar por el tipo de producto. Le vamos a decir que siempre el tipo en este caso es, porque podríamos incluso ponerlo como no es, o si está vacío o no está vacío. Vamos a dejarlo como que el tipo tiene que ser frutas y verduras, ¿bien? Perfecto, entonces si te das cuenta, nos está filtrando la información, aparece de esa forma. Perfecto, y podríamos por ejemplo ponerle que ordene también los datos de forma ascendente, ¿cierto? Alfabéticamente hablando, y ahí están, ¿cierto? Ordenados. Bien, ahí tenemos entonces una vista, ¿cierto? Que se llama frutas y verduras y que por supuesto está filtrando la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te va a pasar muchas veces que quizás necesitas utilizar esta misma base de datos en otro lugar de tu espacio de trabajo o aquí mismo, en una página, etc. Esto se llama, ¿cierto? Vistas vinculadas de tu base de datos. ¿Por qué ocurre esto en Notion? Y tiene mucho sentido, es que no necesitamos copiar la base de datos en otro lugar, porque si hacemos eso, literalmente vamos a hacer una copia y cuando trabajemos en un lado en esa base de datos no se va a reflejar esos cambios en la base de datos, ¿cierto? Original. ¿Cómo sabemos cuando tenemos una base de datos original o una vinculación? Básicamente cuando vemos el nombre de nuestra base de datos hay una pequeña diferencia. Fíjate, en este caso tengo el emoji de la zanahoria, dice producto de supermercado, pero si yo creo una nueva vista vinculada de esta base de datos, vamos a poner un divisor primero y para poner una vista vinculada tú puedes usar, ¿cierto? El shortcut CR, ¿ok? Cuando tú aprietas CR aparece arriba, dice vista vinculada de base de datos. Vamos a hacer clic ahí y va a aparecer, ¿cierto? Por defecto, generalmente aparece la que está en la misma página o todas las que están en la página que estás trabajando para un acceso directo, pero tú igual puedes buscar arriba, ¿cierto? Sí que tienes muchas bases de datos. Vamos a seleccionar entonces esta base de datos. Entonces, fíjate en la diferencia que tenemos con la base de datos de arriba. La diferencia es que aparece, ¿cierto? Una flecha al lado del icono, en este caso de la zanahoria, que es el emoji de zanahoria. Eso nos indica que esta es una vista vinculada de la base de datos original, productos de supermercado.
De hecho, yo en mis videos recomiendo mucho tener tus bases de datos originales en un lugar aparte en tu espacio de trabajo y luego sacar solo vistas vinculadas donde quieras trabajar. Por si llegas a eliminar esa base de datos, no eliminas, ¿cierto?, la base de datos original. Entonces, como te digo, esto está vinculado. De hecho, yo puedo trabajar y va a verse reflejado lo que está arriba y lo que está abajo. Por ejemplo, vamos a ordenar primeramente esto para que podamos encontrar algún producto que queramos cambiar. Por ejemplo, la lechuga. Bien, si vamos a la lechuga, aquí está la lechuga. Si yo a la lechuga, por ejemplo, le agrego un emoji, ¿cierto? De, bueno, no sé, vamos a ver si aparece algo similar, una verdura, algo. Vamos a poner, acá está. Bien, le agrego ese emoji, ¿cierto? Bien, en la vista vinculada, si te das cuenta. Si yo voy a la vista superior, la original, ya ha hecho el cambio. ¿Por qué te vuelvo a repetir? Están, ¿cierto?, vinculadas. Esto es muy útil porque tú puedes crear, ¿cierto?, distintas plantillas, moverte en tu espacio de trabajo, en distintos proyectos y mantener esa base. Por ejemplo, es muy común que tengamos una sola base de datos de proyectos y tareas y esas las vamos, ¿cierto?, vinculando y moviendo específicamente con esta vinculación para trabajarla desde distintos lugares. Bien, pero ahora vamos a el meollo, ¿cierto?, de este video. Vamos a eliminar esto para mostrarte lo siguiente. Cuando tú creas una vista vinculada, vamos a poner CR, ¿cierto? Y vamos a agregar, en este caso, el producto de supermercado. Fíjate que antes de salir, ¿cierto?, de apretar afuera, te aparece que puedes empezar desde una vista desde cero, pero también aparece aquí abajo las vistas que ya tengo creadas. Está la vista todos y está la vista frutas y verduras, que es la que hicimos arriba. Si te das cuenta, entonces yo puedo decirle, no, efectivamente quiero usar esta, puedo usar esa, y de hecho puedo reciclarla, entre comillas, porque yo podría eventualmente cambiarle el nombre a esto de lácteos. Eso arriba no se va a cambiar. Si te das cuenta, el nombre de la vista no se cambió, simplemente me está respetando los filtros, el orden, pero yo le voy a cambiar ahora esto a lácteos. Perfecto, ¿te das cuenta? Y ahí ya tengo mi vista de lácteos. Pero el problema es que si yo ahora vamos a crear una nueva vinculación, si yo voy a vincular nuevamente esta base, debería esperar, ¿cierto?, que aparezcan tres vistas. La todo, ¿cierto?, la de frutas y verduras y la de lácteos, pero fíjate que no aparece la de lácteos. ¿Por qué no? Porque hemos creado o editado una vista en la vinculación de base de datos y eso lamentablemente no se refleja en las vistas originales de la base, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que te quiero contar realmente en este video, es que entiendas cómo funciona esto entre las bases originales y las vinculaciones, porque muchas veces creamos filtros, cierto orden, y luego queremos replicar eso mismo en otro lado de nuestro espacio y tenemos que volver a hacer todo de nuevo si no entendemos cómo funciona esto. Entonces, si te das cuenta, lo que deberíamos hacer siempre es o trabajar estas vistas bien complejas en la base de datos original para luego replicarlas, ¿cierto?, y utilizarlas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una nueva vista, ¿ya?, de vista tabla que se va a llamar agrupadas y le vamos a poner que las agrupe por el tipo. Bien, entonces aquí ya tenemos, si te das cuenta, una forma distinta de ver la información. Vamos a ocultar la propiedad de tipo porque está aquí arriba. Tenemos distintas, ¿cierto?, agrupaciones. Perfecto. Y obviamente si vamos, ¿cierto?, a crear una nueva vista vinculada, vamos a eliminar esta. Vamos a crear una nueva vinculación de nuestra base de datos original. Vamos a los productos. Aquí ya aparece, ¿cierto?, agrupadas. Y te das cuenta, de hecho te muestra sin seleccionar esa vista, te da una vista previa de lo que está mostrando. ¿Okay? Vamos a poner agrupadas. Perfecto. Bien, ¿y qué pasa si yo quisiera ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una vista de vinculada, ¿cierto? Y quisiera utilizar otra vista de las que están originalmente. Básicamente lo que haces es crear una nueva vista en el más, le pones que quieres crear una vista vacía, él te va a preguntar desde qué base de datos vas a vincularla, que es en efecto esta misma. Y te vuelve a salir las opciones que teníamos, ¿cierto? Como cuando creamos esta vinculación, por ejemplo, vamos a usar la de frutas y verduras. Te respeta el orden y aquí ya tenemos, ¿cierto?, todo lo que hemos construido. Entonces, si te das cuenta, para resumir, mi consejo es dejar tus bases de datos originales en un lugar seguro para no eliminarlas, pero trabajar en ese lugar, ¿cierto?, las vistas que quieras trabajar y luego la puedes replicar fácilmente en tus vistas vinculadas. Así que bueno, eso es lo que te quería contar. Espero que te haya servido, que le encuentres alguna utilidad. Como siempre, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video, si el tema es útil para ti, cómo lo vas a utilizar, tienes alguna otra forma de trabajar. Nos interesa mucho en la comunidad, por supuesto, que aparezcan todos estos tips, estos trucos de cómo las personas utilizan realmente estas herramientas, sobre todo las vistas en este caso particular. Así que déjamelo en los comentarios, deja tu manito arriba, comparte este video con quien tú creas que le pueda servir. Como siempre te digo, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo y creando
contenido. Así que nos vemos en un siguiente video.